Buenas noches y bienvenidos a la Estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Rick the Intern, nos habla de lo frágil que son nuestros sentidos para percibir cómo son realmente las cosas. Nuestros ojos no pueden ver el calor o la electricidad, así que tenemos que preguntarnos qué otras cosas están a nuestro alrededor que nuestros sentidos no perciben. Los dejo entonces con los círculos. Empecé a ver círculos tras la huella de las palabras, delgados como pestañas, pero no como pestañas, a veces apilados como las capas de unas galletas de hojaldre. Seguían ahí por mucho que me lavara los ojos, pero solo cuando leía algo. No importaba si eran noticias de la bolsa o los libros del Dr. Seuss que le leía a mis hijos por la noche. Los círculos siempre estaban ahí. Fui al oftalmólogo, algo que me había resistido a hacer debido a la pandemia. Bueno, tu visión está más o menos igual, dijo el optometrista, y no veo ningún indicio de glaucoma. En la pared opuesta a la de las gráficas, a la que yo estaba mirando, había un cuadro de una mujer con gorro, cuidando de un jardín, pero el cielo estaba oscuro. Me pregunté por qué trabajaría de noche en un jardín. Las pinceladas gruesas y sueltas desdibujaban lo que ella tenía entre las manos, y los colores oscuros que la rodeaban se filtraban en los pétalos y las hojas. ¿Se supone que eso hace pensar a la gente que se está quedando ciega?, dije, mientras el doctor me ponía el pulgar y el índice enguantados en uno de los ojos para abrir los párpados y volver a mirar. No, a menos que me resbale y le pinche accidentalmente el ojo, añadió una carcajada, una paternal de todo está bien, solo es una broma. No, me refiero al cuadro de la pared, dije. Se dio la vuelta y le echó un vistazo. Nunca le presté mucha atención, dijo. Todo lo que sé es que alguien puso ese cuadro ahí. Está borrosa y oscurecida intencionalmente, ¿verdad?, le pregunté. Claro, pero es uno de esos, ¿cómo se llaman? Cuadros impresionistas. Forman parte del estilo artístico. Algo sobre capturar la impresión del momento antes de que desaparezca para siempre. Asentí. Me suena. ¿Qué te parece si seguimos dentro de una semana para ver cómo van las cosas?, dijo. Mientras tanto, te recomiendo que te tomes la tarjeta que te di y programes una cita con ese neurólogo. Después de todo, a los ojos y al cerebro les gusta trabajar juntos. De acuerdo, dije. Pero nunca agendé una cita con el neurólogo. Cuando llegué a casa y me registré para la gran reunión virtual del trabajo del día, vi los círculos detrás de los nombres de mis compañeros y también mi jefe. Alguien había compartido un documento, la solicitud de propuesta Request for Proposal, para una nueva máquina expendedora para la que nuestra empresa estaba intentando conseguir un contrato. Nuestra empresa diseñaba y fabricaba una gran variedad de máquinas, pero esta nueva máquina expendedora sin contacto hacía salivar a nuestros superiores por su tendencia, facilidad de producción y beneficios potenciales. Aunque ya había muchas máquinas expendedoras sin contacto en el mercado, este nuevo diseño era más ágil y estaba equipado con características que respondían específicamente a las necesidades pandémicas y pospandémicas. Empecé a vomitar en seco mientras repasaba cada palabra del documento. Estos círculos detrás de las palabras estaban teniendo efectos físicos en mí. Pulsé el botón para interrumpir a mi jefe a media frase para decirle: no podemos suprimir los aros metálicos de la cámara de exposición. Son cosas primitivas del siglo pasado. Estaba seguro de que mi jefe me gritaría, como había hecho la semana anterior por llegar tarde a una reunión. Pero, aunque se quedó perplejo, al final dijo: buena idea. Podríamos usar plástico, o mejor aún, algo más respetuoso con el medio ambiente. ¿Alguien tiene alguna idea? No, me refiero a los anillos, le dije. Por favor, ¿podemos deshacernos de los anillos? Me di cuenta de que había levantado la voz enfadado.
El sudor me bañaba la frente. Las caras de mis compañeros y de mi jefe eran una mezcla de incredulidad, asco y diversión. Puede que uno o varios estuvieran de acuerdo y pensaran que era una buena idea, pero mi forma de hablar lo estaba eclipsando y tuve que intentar mantener la vista en sus rostros para que no se me escaparan esas otras formas de anillos, esos círculos detrás de sus nombres. En ese momento, mi hijo pequeño irrumpió en la habitación. Papá, ¿me puedes examinar mi muñeco de acción cuando termines? Ahora no, le dije a mi hijo de 7 años. Estoy en una reunión. Espera, ¿por qué estás jugando con el superpegamento? Es peligroso. ¿Tu madre sabe que tienes superpegamento? Un par de mis colegas no pudieron reprimir la risa. Mi jefe fruncía el ceño. ¡Cállense!, les grité. Tuvo el efecto deseado de hacerlos callar a todos, incluido a mi hijo, pero empeoró mucho un día que ya estaba mal. La cabeza me latía con fuerza y los círculos detrás de sus nombres en la pantalla del ordenador parecían latir al unísono. Quiero que te desconectes de esta reunión, me decía mi jefe, aunque parecía venir de muy lejos. Tómate el día libre y programa una reunión con recursos humanos para mañana a primera hora. Lo siento mucho, le dije. Ha sido un... Mi jefe levantó una mano que parecía ocupar la mitad de la pantalla de su cámara. Los demás estaban concentrados en cosas ajenas a ellos, avergonzados de ser público para este castigo, pero no podían evitar devolver la atención a las pantallas de sus ordenadores de vez en cuando. Desconéctate y habla con recursos humanos mañana a primera hora. Cuando llegó la noche, las palpitaciones de mi cabeza se habían intensificado. Sentía que se me hinchaban los ojos y tenía que secármelos continuamente porque me lloraban. Creo que mañana no trabajaré, le dije a mi esposa mientras me acomodaba en el sofá frente al televisor. ¿Te ha recetado el oculista algún medicamento? No, pero cree que podría ser neurológico. No mencioné lo del programar una cita con un neurólogo. Ni siquiera me había molestado en llamar a recursos humanos, como me había indicado mi jefe. Además de esos otros síntomas, estaba muy cansado. Supuse que me ocuparía de todo eso por la mañana. Fue una noche muy larga. Me desperté en la cama a las 2 de la madrugada, con bastante más dolor, escuchando el familiar goteo caer en un cubo y mirando al techo. Recordé cómo la semana pasada había movido nuestra cama debido a una gotera en el techo, que todavía teníamos que arreglar. Más de una noche me había despertado con agua cayendo sobre mi cara y había necesitado cambiar de posición en la cama. Entonces tuve una especie de momento de eureka, pensando que tal vez era algún tipo de infección por bacteria inducida por la gotera en el techo. Con cuidado de no despertar a mi esposa, me escabullí de la cama y me puse detrás de una computadora. Naturalmente, como solemos hacer en estos casos, me puse a buscar síntomas en internet. Encontré infecciones de bacterias causadas por goteras en el techo, pero lo más interesante, y también aterrador, fue cuando añadí círculos de visión a la búsqueda. Fue entonces cuando los resultados de mi búsqueda se volvieron un poco menos, digamos, científicos. Encontré estos mitos sobre personas que antiguamente solían dormir bajo los árboles después de llover. Supuestamente lo hacían para alcanzar la iluminación. Tenía algo que ver con semillas de agua especiales puestas ahí por los dioses. Incluso he encontrado ilustraciones de hace un milenio y más que muestran a gente durmiendo bajo los árboles. Encontré una con una ilustración de un hombre cuya cabeza se abría y de la que salían criaturas en forma de anillo. Sí, hice toda esta lectura mientras los círculos de mi visión rebosaban detrás de cada palabra. Incluso si mi cabeza no hubiera estado a punto de estallar, habría estado demasiado alterado para volver a dormir. Por último, y lo más inquietante, encontré una fotografía más reciente de alguien haciéndose un corte en la frente, entre los ojos, con un cuchillo. Eso me alejó de la computadora y me puso detrás del televisor a ver viejos episodios de los Looney Tunes. Solo veo los Looney Tunes cuando estoy muy enfermo.
como cuando tuve el dengue hace un par de años. Era lo peor que había sentido en mi vida, y los círculos detrás de las palabras me hacían pensar que me estaba volviendo loco. ¿Por qué solo había círculos detrás de las palabras? ¿Tenía algo que ver con el lenguaje? Sin embargo, a medida que pasaban los dolorosos minutos, las preguntas y los pensamientos complicados iban quedando relegados a un segundo plano. El dolor y el pánico primordial pasaron a primer plano. El dolor se aumentaba y aumentaba hasta que temí que se me salieran los ojos de la cabeza. Al mirarme en el espejo, vi que estaban enrojecidos y muy considerablemente hinchados. Evité leer palabras, temiendo que esto empeoraría las cosas. Una hora más tarde, alrededor de las 4 de la madrugada, empecé a levantarme del sofá para que mi esposa me llevara al hospital, pero caí al suelo temblando. La espuma me salpicaba los labios. Nunca antes había tenido un ataque, y el dolor en la cabeza era tan increíble que hacía que las cosas fueran tan mal que estaba seguro de entrar en shock al mismo tiempo. De algún modo, me retorcí en el suelo. Me dirigí al cajón de los cubiertos. Me levanté, no sé muy bien cómo lo hice, ya que estaba temblando en todos lados. Agarré un cuchillo de cocina con las 2 manos temblorosas y empecé a cortarme la frente entre los ojos. En mi miserable desesperación, había recordado las palabras en forma de círculo al pie de la foto. Para aliviar. La sangre me salpicó el pecho y las manos que dejaron caer el cuchillo, y grité al darme cuenta de lo que había hecho. Pero la pared que tenía delante se convirtió en una especie de pantalla de proyección de una luz teñida de sangre y color pus que salía de mi frente hacia la pared. Lo que me mostraba en la pared era lo siguiente: la vista ondulante de un mundo alienígena, pero las colinas y llanuras no parecían estar hechas del material al que estamos acostumbrados, y en algunos lugares las líneas del paisaje se curvaban y enroscaban sobre sí mismas de formas imposibles. Además, aunque lo que estaba viendo parecía tan real como este mundo, incluso hiperreal, si es que tal cosa puede imaginarse, los contornos que separaban los objetos entre sí se mezclaban y desdibujaban como aquel cuadro impresionista que había visto en la optometrista. Colosales figuras de uroboros, seres con aspecto de serpiente o gusano que parecían comerse su propia cola, rodaban por el horizonte como extrañas ruedas vivientes. A veces rebotaban y se fundían con el paisaje imposible que habitaban. Al pie de la más cercana de estas gigantescas criaturas había una estructura de menor escala que podía intuir que presidían u observaban. Era una especie de laboratorio abierto, pero en lugar de máquinas mecánicas, había máquinas y herramientas muy vivientes. Estas máquinas y herramientas se movían, parpadeando y chirriando por voluntad propia. Otras formas más pequeñas, más cercanas al tamaño humano, se arrastraban y se retorcían de dolor. Sabía que agonizaban por los ruidos que oía o creía oír de esta proyección óptica en la pared. Tal vez pudiera atribuirse a la sinestesia, otro posible síntoma, pero ¿se había extendido también a mis oídos? Sería lo siguiente oler cosas. Pero el surtido de criaturas menores, criaturas de aspecto tan distinto que pensé que podrían haber sido arrancadas de planetas diferentes, parecían que habían sido deterioradas y arruinadas independientemente de lo extraño que hubiera sido su estado natural. Estas pobres almas trabajaban en una masa rojiza entre las máquinas y herramientas vivas, de modo que no estaba claro dónde terminaba el trabajador esclavizado y empezaba la máquina o la herramienta. De aquel pozo de trabajo salían gemidos y a veces aullidos. Sus miembros estaban distorsionados, o las alas arrancadas de la espalda, o los torsos doblados hacia el suelo, o los ojos y apéndices que mejor se adaptaban a la física de aquella realidad, fusionados burdamente. Me recordó a cuando mi hijo me había pedido antes que había pegado aquel miembro roto en la cabeza de un muñeco de acción. Pero no era obra de un niño. Lo que fueran aquellas criaturas oroboras, aquellos círculos gigantescos de carne exótica, y lo que fuera que estuvieran haciendo ahí, me dejó estupefacto. Yo era como un piojo que miraba ignorante la maquinaria que producía nuestra compañía.
y cuando uno de aquellos colosales gusanos giró su giratoria circunferencia en mi dirección, liberó su cabeza de la cola. Era una cabeza rosada, con una boca como una ventosa y unos zarcillos rechonchos que casi parecían cabezas adicionales asimétricas irradiando desde su perímetro. Se acercó a mí a una velocidad asombrosa. Grité, puse las 2 manos, que por suerte ya no me temblaban tanto, sobre la herida que me había hecho encima de los ojos. Caí de espaldas y me desmayé. Desperté días después en un hospital. Mi esposa y mis 2 hijos habían oído aquel grito desgarrador. Me habían encontrado ensangrentado e inconsciente en la cocina y me habían llevado corriendo al hospital. Como mi esposa recordaba que yo había mencionado que mis síntomas podrían ser neurológicos y como habían descubierto que me pasaba algo más que una herida en la cabeza, entre las pruebas que me hicieron los médicos me escanearon los ojos y el cerebro. Los nervios ópticos situados detrás de cada uno de mis globos oculares estaban envueltos en decenas de jóvenes parásitos. Era como si unos huevos de lombriz se me hubieran metido por detrás y hubieran incubado detrás de los ojos. Y una vez nacidos, se habían enrollado alrededor de mis nervios ópticos y afligido la zona. Los médicos me operaron de la herida autoinfligida en la cabeza, entre y por encima de los ojos, y luego una operación mucho más complicada para extirpar las lombrices de los nervios ópticos. Meses después de la operación, mi vista es mala, pero me han dicho que mejorará con el tiempo, aunque nunca vuelva a estar al 100%. Estoy más que de acuerdo con eso, teniendo en cuenta que esos círculos y el dolor han desaparecido. Pero volviendo a cuando estaba en el hospital, le pedí a mi esposa que fuera a la casa y viera si ese árbol que crece directamente sobre nuestra casa tenía alguna rama por encima de nuestro dormitorio. Cuando volvió y confirmó lo que yo pensaba que podía ser cierto, le pregunté al médico si las lombrices eran comunes en los árboles. Aunque el médico dijo que, por lo que él sabía, las lombrices salían a vivir en la tierra y en las heces, creo que estos huevos debieron de gotear de ese árbol, atravesar las goteras de mi tejado y el techo de mi habitación y finalmente llegar a mis ojos. Me da asco, pero tal vez una ardilla o algo infectado con lombrices defecó en una hoja por encima de mí. En cualquier caso, nada de eso puede explicar lo que presencié aquella noche. Todavía me despierto, a veces sudando, con visiones de esas pobres almas alienígenas y esos enormes gusanos del tamaño de una rueda de la fortuna bailando ante mi mente. Y me preocupa el momento en que pueda empezar a ver círculos nuevamente.